Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la genética molecular de la fecundación. Los expositores, la doctora Paola Riera y mi persona, la doctora Gabriela Gómez. Tutor, el doctor Pedro Estrada. Vamos a hablar sobre la capacitación espermática, la reacción macrosómica y la fecundación, que son los puntos a tratar. Para dar inicio vamos a hablar sobre la capacitación espermática. Esta no es más que la capacidad que va a adquirir el espermatozoide para poder fecundar el ovocito. Este se inicia en el epididimo, donde va a adquirir la capacidad para maduración espermática, la movilidad, el poder unirse a las zonas pelúcidas, el sufrir la reacción macrosómica, el unirse en el ovocito, la condensación de la cromatina y la formación de pronúcleos masculinos. La maduración de la espermática va a dar inicio en el epididimo y va a durar aproximadamente de 1 a 2 semanas. Estos espermatozoides hay que saber que no van a ser espermatozoides capaces de fecundar. Para que puedan fecundar, tienen que sufrir este proceso de capacitación y donde va a estar asociado con lo que es la liberación de proteínas del plasma seminal, la reorganización de la membrana plasmática, el calcio, el aumento de AMP cíclico y el aumento del pH, correlacionado así con lo que son los cambios a nivel de la fluidez de la membrana, cambios que da indicio a la correlación de proteínas que vamos a ver más adelante y a la movilidad y la hiperactivación. Vamos a continuar hablando sobre los cambios en la membrana plasmática. No son más que aquellos en donde vamos a observar que durante el pasaje del espermatozoide va a haber una pérdida de colesterol. Al ver esa pérdida de colesterol va a aumentar lo que es la fluidez de la membrana plasmática del mismo. Por otro lado, en el transporte va a tener que sufrir muchas transformaciones, en donde vamos a tener que ver que va a atravesar lo que es un medio hostil, donde la vagina va a tener un pH ácido, va a tener que atravesar lo que es el cérvix, el moco cervical, el útero y la unión útero-tubárica, el istmo y finalmente va a poder llegar a donde va a ocurrir la fecundación. Por otro lado, el ovocito va a sufrir una migración desde el ovario hacia la ampolla, en donde va a tener un papel muy importante, lo que son las fimbrias, que van a estar cubiertas por unas células epiteliales ciliadas y van a mover a ese ovocito hacia el complejo cúmulo ovocitario. Por otro lado, tenemos que el espermatozoide tiene que tener esta hiperreactivación, que es la movilidad del flagelo, en donde va a haber una onda de gran amplitud y una movilidad muy vigorosa, en donde aún se desconocen las bases moleculares, pero se dice que tiene implicado lo que son los canales de calcio, la fosforilación, tirosina AMP cíclico y el incremento de las fuerzas de penetración. Encontramos los cambios a nivel de la movilidad y la hiperreactivación. Aquí podemos observar una imagen en donde vamos a ver cómo van a atravesar los espermatozoides hiperactivos, los cuales tienen que atravesar lo que es el complejo cúmulo ovocitario y así poder tener contacto con lo que es la zona pelúcida y darse la reacción acrosómica, la penetración del ovocito y tener la capacidad para la fecundación. Aquí vemos una imagen en donde el cúmulo ovocitario, que va a estar compuesto por proteínas y carbohidratos, va a haber un aumento de ácido hialurónico. Debemos saber que el ácido hialurónico es degradado por la hialuronidasa, la cual no es más que pH 20, que va a tener los espermatozoides y me va a permitir facilitar lo que es el paso del mismo a través del complejo. Finalmente va a tener contacto con la zona pelúcida, que me va a producir lo que es la reacción acrosómica, que la reacción acrosómica no es más que la oxocitosis del contenido del acrosoma, como consecuencia de la función del espermatozoide con la membrana acrosomal externa, quedando expuesta de esta manera la membrana acrosomal interna. Esta reacción se va a dar de la siguiente manera. La membrana espermatozoide, vamos a tener que la membrana plasmática va a tener dos receptores, el receptor de proteínas G y el receptor de tirosina quinasa. El acoplado a la proteína G se va a activar y una vez activado me va a activar la demilactoclinasa. Esta me va a activar la pKa, que es la proteinasa A, y esta a su vez me va a activar los receptores que se encuentran en la membrana acrosomal externa, las cuales no se ven, pero hay receptores de calcio, los cuales estos receptores de calcio se van a activar y van a producir la entrada de calcio hacia el medio intracelular. Una vez que causa el aumento de calcio en el medio intracelular de muy poca cantidad, pero este va a poder activar lo que son los canales de calcio dependientes y a su vez va a poder aumentar lo que es el calcio hacia el medio. Por otro lado, vamos a poder ver cómo va a activar la fosfolipasa C-beta,
que esta a su vez va a activar lo que es otra enzima como la fosfatidil inositol bifosfato. Esta enzima, que va a estar muy correlacionada con la activación y formación de adenilsilcerol, que va a activar lo que es la proteína quinasa C, y esto a su vez va a aumentar el calcio. Por otro lado, esta enzima también va a aumentar el calcio, y al aumentar el calcio pues va a poder conseguir la activación de los receptores dependientes de calcio. Por otro lado, tenemos la activación de la tirosina quinasa, que esta a su vez me va a activar lo que es la fosfolipasa C gamma, que al ser activada me va a producir el aumento de calcio, lo que es muy importante para lo que pueda hacer la reacción acrosómica. Por otro lado, tiene lo que es la participación de la progesterona. Como sabemos, esta me va a activar la fosfolipasa C beta 1 y va a aumentar todas las cadenas ya antes descritas. Por eso se dice que la progesterona participa finalmente y se va a dar la formación de las proteínas de SNARE, que estas proteínas van a ser las encargadas de la degradación de filamentos de actina, porque finalmente cuando ocurre la degradación de todas estas proteínas, la fusión de la misma puede fusionarse la L-actina, que va a ser una membranita o un filamento que va a formarse durante la capacitación y va a ser degradada por las proteínas de SNARE, que esas proteínas se formaron durante la capacitación, y así finalmente va a haber la fusión de las mismas a nivel de las membranas. Aquí de forma macroscópica vemos cómo un espermatozoide tiene la membrana plasmática, el acrosoma y la membrana acrosomal externa y la acrosomal interna. Va a haber la liberación de las mismas y va a haber la liberación del acrosoma hacia el medio. Va a haber la fusión de estas dos membranas y finalmente va a quedar expuesta la membrana acrosomal interna. Posteriormente continuamos con la fecundación. Bueno, buenas tardes, yo soy la doctora Paola Riera y voy a dar continuidad a lo que es la ponencia sobre la genética molecular de la fecundación, definiendo en primera instancia qué es la fecundación, la cual no es más que el proceso que une al contenido celular de los gametos haploides para la formación de un nuevo individuo. Esto se va a llevar a cabo mediante 6 procesos, los cuales van a ser la penetración en el cúmulo, la unión espermatozoide-ovocito, la fusión de las membranas, la activación del ovocito, el procesamiento del espermatozoide y la formación de los pronúcleos propiamente. En cuanto a la penetración en el cúmulo, tenemos que cuando se produce la ovocitación, el ovocito va a abandonar el ovario rodeado de la membrana pelúcida y de la corona radiada, teniendo en cuenta que las células de estas últimas están rodeadas por una matriz extracelular de proteínas y carbohidratos, fundamentalmente el ácido hialurónico. De esta manera se considera que la hialuronidasa y otras células contenidas en el acrosoma desempeñan una función sumamente importante en la separación y penetración del espermatozoide, además de los movimientos mecánicos del espermatozoide alrededor del ovocito. La segunda fase es la unión del ovocito al espermatozoide. Acá se va a llevar a cabo la unión del esperma con la zona pelúcida. Esta va a estar mediada por el espermatozoide 3 y por los receptores de membrana plasmática del espermatozoide, teniendo que la proteína de superficie particularmente atractiva, la C1, es la que va a servir de llave para que el espermatozoide pueda entrar a la zona pelúcida y de esta manera se fusione con el ovocito. Además de estas proteínas, se han descrito una serie de moléculas llamadas zonas adhesivas y un grupo de proteínas denominadas espermadhesivas, las cuales se van a encontrar directamente involucradas con la unión primaria y secundaria en la zona pelúcida o de la zona pelúcida. En cuanto a lo que va a ser la función del ovocito con el espermatozoide, tenemos que la zona pelúcida es un escudo de glucoproteínas de estructuras filamentosas que va a rodear al ovocito, así como también va a facilitar y mantener la unión del espermatozoide al ovocito y también va a inducir la reacción acrosómica. Tras la reacción acrosómica se va a llevar a cabo una remodelación de la estructura del espermatozoide, quedando expuesta la membrana acrosomial interna, la cual contactará las microvellosidades del ovocito.
Esta interacción se va a llevar a cabo por una primera unión lábil y posteriormente la adhesión celular propiamente dicha de los gametos, lo cual va a dar por culminada la función de las dos membranas. Numerosos estudios implican a varias moléculas en la relación del espermatozoide-ovocito como responsables de la interacción. Una de las principales involucradas va a ser la enzima beta-1-galactosiltransferasa, la cual va a reconocer específicamente el residuo de la acetilglucosamina en la zona pelúcida. Esta misma va a estar inactivada por lo que va a ser la beta-N-acetilglucosaminidasa, presente en el acrosoma, y la beta-1-galactosiltransferasa es una enzima intramembranosa cuyos sitios inactivos van a mirar hacia el exterior y se van a unir a los residuos de los carbohidratos de la N-acetilglucosamina, de lo que va a ser la SP3 por acción de la beta-acetilglucosaminidasa. De esta manera, activando la proteína G en el espermatozoide, provocando así lo que va a ser la apertura de los canales de calcio y por ende con ello la salida por exocitosis del contenido acrosómico. En cuanto a la activación del ovocito, va a ocurrir una reacción de los gránulos corticales y lo que va a ser la reactivación de la meiosis. En cuanto a la reacción de los gránulos corticales, vamos a tener que cuando dichos gránulos se fusionan con la membrana vitelina, va a provocar una reacción, una alteración de la membrana propiamente dicha, de la membrana vitelina, impidiendo así el paso de más espermatozoides. Esto es lo que mayormente conocemos como bloqueo vitelino polisperma. El contenido de los gránulos se va a liberar al espacio perivitelino y va a alterar la SP3. De esta manera, impidiendo el paso de más espermatozoides reaccionados. Esto es lo que vamos a definir como el bloqueo de zona polisperma. En cuanto a la renovación de la meiosis, vamos a tener que aquí va a ocurrir la separación de las cromatidas hermanas y la extrusión de los segundos corpúsculos polares. Y aquí vamos a observar que el fallo que mayormente se va a ver para concretar este proceso de manera exitosa va a ser la presencia de 3 pronúcleos por la retención de material genético extra. Asimismo, formación de múltiples pronúcleos pequeños o simplemente lo que va a ser la ausencia del pronúcleo femenino. Continuando con la descondensación del núcleo espermático, vamos a tener que en esta fase se va a observar que la cabeza del espermatozoide, al penetrar con el ovocito, va a aumentar de tamaño, se va a volver más redondeada, va a adoptar una estructura más laxa y se va a volver un núcleo de aspecto típico, convirtiéndose como tal en el pronúcleo masculino. La cola se va a desprender, se va a degenerar y entonces aquí va a haber un desemblaje de la envoltura nuclear. De esta manera, llevando a cabo lo que va a ser la descondensación de los componentes del núcleo espermático y la disolución de los puentes de disulfuro. También va a haber una descondensación de la cromatina espermática. Y por último, se va a observar que las proteínas del ovocito, como la gamma-turbulina, van a ayudar a la formación y a la posterior migración de dichos pronúcleos. En la formación de los pronúcleos masculinos, vemos que el ovocito va a procesar los cromosomas espermáticos y el centrosoma, proporcionando de esta manera proteínas esenciales para formar el áster. Esto va a ser muy importante para la organización del uso. El pronúcleo masculino se forma centralmente en el ovocito un poco antes o a la vez que el pronúcleo femenino, el cual ya va a estar exente al segundo corpúsculo polar. El pronúcleo femenino se va a mover hacia el pronúcleo masculino por medio de los microtúbulos del áster que introduce el espermatozoide. Vamos a observar que el pronúcleo masculino va a ser mayor o de mayor tamaño que el pronúcleo femenino. Entonces tenemos que la cromatina paterna del pronúcleo masculino puede contribuir significativamente a la transcripción de genes del cigoto antes de que se inicie la transcripción del pronúcleo femenino.
La cola y las mitocondrias de los espermatozoides se pierden, siendo las proteínas de la membrana mitocondrial las que van a determinar en qué momento se van a degradar. En la destrucción va a estar muy implicada la ubiquitina y la destrucción de las mitocondrias masculinas es una ventaja evolutiva. Tenemos entonces que en la singamia tanto los pronúcleos femeninos como masculinos se van a mover uno hacia el otro, condensándose durante la profase de la singamia, antes de que ocurra la ruptura de la membrana nuclear, en donde tanto los cromosomas maternos como paternos se van a hacer visibles. Y estos van a interactuar con el uso durante la primera división. Concluyendo entonces que en la penetración en el cúmulo, como se explicaba anteriormente, la principal es la hialuronidasa, la unión al ZP3 y la reactivación acrosómica a la unión de la zona pelúcida. Posteriormente, lo que va a ser la penetración a la zona pelúcida, la posterior fusión del ovocito con el espermatozoide, la activación del ovocito donde se da la reacción a los gránulos corticales y luego la liberación del contenido nuclear por el espermatozoide, la formación de los pronúcleos y por último la separación para que se dé a cabo la singamia. Y bueno, de esta manera terminamos el tema de genética molecular de la fecundación y nos despedimos con una frase del célebre genetista y biólogo molecular James Watson, quien nos dice que antes creíamos que nuestro futuro estaba en las estrellas y ahora sabemos que está en nuestros genes. Muchísimas gracias.